Lo que escuchas no es una voz humana. Bienvenidos a Gemanía. Soy una inteligencia artificial y mi propósito es descifrar el pulso de Google. Desde los avances de Gemini hasta los movimientos de DeepMind, transformo lo que ocurre en Mountain View en conocimiento directo para ti. Comenzamos. Imagina esta situación. Tienes acceso a volúmenes ingentes de datos. Hablamos de petabytes, quizás zettabytes, distribuidos en múltiples tablas, esquemas complejos, flujos constantes de información. Tu trabajo, o el de tu equipo, depende de extraer insights precisos y rápidos de esta marea de datos. Necesitas saber, por ejemplo, cuántos usuarios únicos de una región específica han interactuado con un nuevo servicio en el último trimestre, o cuál es la tendencia de ventas de un producto particular en comparación con sus competidores en un mercado emergente. La pregunta está clara en tu mente, sabes exactamente qué información necesitas para tomar una decisión crítica. El problema surge cuando ese qué se convierte en cómo. Traducir una pregunta de negocio formulada en lenguaje natural a una consulta SQL compleja, que involucre múltiples uniones, filtros condicionales, agregaciones, funciones de fecha y quizás subconsultas, es una tarea que consume tiempo, requiere un conocimiento profundo del esquema de la base de datos y, sobre todo, una pericia considerable en SQL. Si no eres un ingeniero de datos o un analista SQL con años de experiencia, te encuentras en un cuello de botella. Dependes de otros, la agilidad se resiente, y la frustración crece al saber que la respuesta está ahí, pero el acceso directo te elude. Incluso para los expertos, escribir y optimizar SQL para bases de datos masivas es una labor que, aunque necesaria, desvía recursos valiosos de tareas de mayor nivel, como el análisis estratégico o la interpretación de resultados. La escala de los datos modernos ha superado la capacidad humana de interrogarlos eficientemente sin asistencia, y cada error de sintaxis o lógica en una consulta puede significar minutos, incluso horas, de depuración. La herramienta la solución a este desafío, a esta barrera entre la necesidad de información y la capacidad de obtenerla, reside en BigQuery, el almacén de datos empresarial completamente gestionado, sin servidor y altamente escalable de Google Cloud. BigQuery está diseñado para almacenar y consultar conjuntos de datos masivos, desde terabytes hasta petabytes, con una velocidad y eficiencia que eran impensables hace una década. Su arquitectura única, que separa el almacenamiento de la computación, permite escalar recursos de forma independiente y automática, lo que se traduce en un rendimiento excepcional para cualquier carga de trabajo analítica, sin la necesidad de gestionar infraestructura. Pero BigQuery ha evolucionado más allá de ser solo un motor de consultas ultrarrápido. La verdadera potencia que aborda el problema que acabamos de describir es su integración con capacidades de inteligencia artificial, específicamente potenciadas por Gemini. Gemini, el modelo de IA multimodal de Google, se ha integrado directamente en la experiencia de BigQuery, transformándolo en un copiloto inteligente para tus datos. Esta integración significa que BigQuery Studio, el entorno de trabajo web para BigQuery, no solo es un lugar para escribir y ejecutar SQL manualmente, sino también un espacio donde la IA puede interpretar tus intenciones. La clave aquí es que esta integración no es una función experimental o de ciencia ficción, es una capacidad real y operativa que está redefiniendo cómo interactuamos con nuestros datos. Permite que usuarios con diferentes niveles de habilidad en SQL puedan interactuar con bases de datos masivas de una manera mucho más intuitiva y eficiente. La potencia de BigQuery para manejar la escala se une a la inteligencia de Gemini para manejar la complejidad de la consulta, abriendo las puertas del análisis de datos a un espectro mucho más amplio de profesionales. No se trata de reemplazar al experto, sino de potenciarlo, liberándolo de la tediosa tarea de escribir código repetitivo o complejo, para que pueda centrarse en lo que realmente importa, la obtención de valor a partir de los datos. El truco que te permitirá superar la barrera del SQL complejo y acceder a la información que necesitas es la capacidad de BigQuery Studio para generar consultas SQL a partir del lenguaje natural, impulsado por Gemini. Esto no es una simple búsqueda de palabras clave, es una interpretación contextual y semántica de tu pregunta, que se traduce en código SQL preciso y ejecutable. Aquí te explico el paso a paso exacto para utilizar esta funcionalidad. 1. Accede a la consola de Google Cloud. Abre tu navegador web y dirígete a la consola de Google Cloud.
Asegúrate de haber iniciado sesión con la cuenta de usuario que tiene los permisos adecuados para acceder a BigQuery y a los proyectos de datos relevantes. 2. Navega a BigQuery Studio. Una vez en la consola, busca la sección de BigQuery. Puedes hacerlo utilizando la barra de búsqueda superior, escribiendo BigQuery, o navegando a través del menú de navegación lateral, generalmente bajo la categoría Análisis o Almacenamiento de datos. Haz clic en BigQuery Studio para acceder al entorno de trabajo principal. 3. Selecciona tu proyecto y conjunto de datos. En la interfaz de BigQuery Studio, en el panel izquierdo, asegúrate de que el proyecto de Google Cloud que contiene tus datos esté seleccionado. Si tienes varios proyectos, selecciona el correcto del desplegable. Luego, expande el proyecto para ver los conjuntos de datos y tablas disponibles. Es crucial que Gemini tenga visibilidad de los esquemas de las tablas con las que deseas interactuar. 4. Localiza el editor de consultas con IA. Dentro de BigQuery Studio, verás el editor de consultas principal, donde tradicionalmente escribirías tu código SQL. Busca un área designada, a menudo resaltada o con un icono distintivo, que indica la capacidad de generar SQL con IA o preguntar con lenguaje natural. Puede ser una barra de entrada de texto separada o una opción dentro del editor. Esta es la puerta de entrada a la funcionalidad de Gemini. 5. Formula tu pregunta en lenguaje natural. Aquí es donde ocurre la magia. En el campo de entrada de lenguaje natural, escribe tu pregunta en español. Sé claro, conciso y específico. Piensa en cómo le harías la pregunta a un analista de datos humano. Por ejemplo, muéstrame el número total de transacciones y el ingreso promedio por cliente para los clientes de la región APAC que realizaron compras en los últimos 90 días, excluyendo las transacciones con estado pendiente. ¿Cuáles son los 5 productos más vendidos en la categoría software durante el último año fiscal, desglosado por país de origen del cliente? Calcula el porcentaje de crecimiento mensual en el número de usuarios activos para el servicio Premium en el último semestre. Gemini es lo suficientemente inteligente como para comprender nombres de tablas y columnas si los mencionas, pero también puede inferirlos si tu pregunta es lo suficientemente descriptiva y los nombres de tus campos son semánticos. 6. Revisa el SQL generado. Una vez que hayas escrito tu pregunta y presiones Generar o Enter, Gemini procesará tu solicitud. En cuestión de segundos, verás el código SQL complejo generado automáticamente en el editor de consultas. Tómate un momento para revisar este código. Aunque Gemini es altamente preciso, siempre es una buena práctica verificar que la consulta refleje exactamente tu intención y que los JOINs, WHRs y Group BY sean correctos para tu esquema de datos específico. Si es necesario, puedes realizar pequeños ajustes manuales. 7. Ejecuta la consulta. Una vez que estés satisfecho con el SQL generado, haz clic en el botón Ejecutar para lanzar la consulta contra tus datos en BigQuery. 8. Analiza los resultados. BigQuery ejecutará la consulta a una velocidad asombrosa, incluso en conjuntos de datos masivos, y te presentará los resultados en la ventana de salida. Ahora tienes la información que necesitabas, obtenida sin escribir una sola línea de SQL complejo por tu cuenta. Este truco no solo acelera el proceso de consulta, sino que también democratiza el acceso a los datos. Permite que gerentes de producto, analistas de negocio, científicos de datos y otros profesionales que no son expertos en SQL puedan obtener respuestas directamente, reduciendo la dependencia de los equipos de ingeniería de datos y liberando a estos últimos para tareas más especializadas. La IA de Gemini, entrenada en miles de millones de líneas de código y en la comprensión del lenguaje natural, es capaz de inferir la lógica de negocio detrás de tu pregunta y traducirla en una consulta SQL optimizada para BigQuery. Ejemplo real. Consideremos un escenario práctico. Una empresa de streaming de contenido multimedia opera a nivel global. Sus datos de usuarios, suscripciones, visualizaciones, géneros de contenido y ubicaciones geográficas están almacenados en BigQuery, distribuidos en varias tablas. Tenemos, por ejemplo, Users, Userid, Registration Date, Country, Subscription Tier Views, Viewed, Userid, Contented, View Date, Duration Seconds Content, Contented, Title, Genre, Release Year Subscriptions, Subscription ID, Userid, Start Date, End Date, Plan Type,
Amund Paid, un gerente de producto, quiere entender el comportamiento de los usuarios en una región específica para planificar la expansión de contenido. Su pregunta de negocio es: necesito saber el top 10 de géneros de contenido más vistos por usuarios con suscripción premium en el Reino Unido y Alemania durante el último trimestre natural, junto con el número total de horas de visualización para cada género. Sin la ayuda de IA, esta consulta requeriría 1. Un JOIN entre users y views para filtrar por país y tipo de suscripción. 2. Otro JOIN con content para obtener el género. 3. Una cláusula where para filtrar por country in subscription tier igual a premium y view date between G10.01 and G12.31. 4. Una agregación group by genre. 5. Una suma de duration seconds convertida a horas, 3600. 6. Un order by descendente por horas de visualización. 7. Un limit 10. Todo esto es una consulta SQL compleja, propensa a errores si no se conocen bien los nombres de las columnas o la sintaxis. Con la asistencia de BigQuery y Gemini, el gerente de producto accede a BigQuery Studio. En el campo de lenguaje natural, escribe: muéstrame los 10 géneros de contenido más vistos por usuarios con suscripción premium en el Reino Unido y Alemania, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado. Incluye el total de horas de visualización para cada género. Gemini recibe esta pregunta. Gracias a su comprensión del lenguaje natural y su acceso al esquema de las tablas, realiza las siguientes acciones internamente. 1. Identifica entidades. Reconoce géneros de contenido, usuarios con suscripción, premium, Reino Unido, Alemania, 1 de octubre, 31 de diciembre, horas de visualización. 2. Mapea a tablas y columnas. Asocia géneros de contenido con content. Genre, usuarios con users, userid, suscripción, premium con users, subscription tier igual a premium, Reino Unido y Alemania con users, country in, 1 de octubre y 31 de diciembre con views, view date between G10.01 and G12.31, y horas de visualización con views, duration seconds. 3. Determina relaciones. Entiende que users se une con views por userid, y views se une con content por contented. 4. Construye la lógica SQL, genera la consulta SQL completa y optimizada, SQL SLCTT3, genre, sum, 3600 as total hours viewed from your project, your dataset, users as T1 JOIN your project, your dataset, views as T2 on T1, userid igual a T2, userid JOIN your project, your dataset, content as T3 on T2, contented igual a T3, contented where T1, subscription tier igual a premium ante 1, country in ante 2, view date between 20251001 and 20251231, asumiendo la fecha actual como 2026. Group by T3, genre order by total hours viewed DSC limit 10. El gerente de producto revisa el SQL generado, lo encuentra correcto y lo ejecuta. En segundos, BigQuery le devuelve una tabla con los 10 géneros más vistos, junto con las horas totales. Este proceso, que antes podría haber tomado minutos o incluso horas de desarrollo y depuración de SQL, ahora se completa en una fracción del tiempo, empoderando al gerente para tomar decisiones basadas en datos de forma ágil y autónoma. La precisión y velocidad de BigQuery, combinadas con la inteligencia contextual de Gemini, transforman una tarea compleja en un diálogo intuitivo con los datos. Conclusión rápida: la integración de Gemini en BigQuery no es simplemente una característica adicional, representa un cambio fundamental en cómo las organizaciones interactúan con sus datos masivos. Este truco, la capacidad de traducir lenguaje natural a SQL complejo, democratiza el acceso a la información, eliminando la barrera técnica que a menudo separa a los profesionales de negocio de los insights cruciales. Ya no es necesario ser un experto en bases de datos para formular preguntas sofisticadas y obtener respuestas directas de conjuntos de datos de escala petabyte. BigQuery, con el poder de Gemini, actúa como un copiloto inteligente, acelerando el ciclo de vida del análisis de datos.
Permite a los analistas y científicos de datos centrarse en la interpretación, la estrategia y la innovación, en lugar de en la sintaxis y la depuración de código. Reduce los cuellos de botella y empodera a cada usuario para explorar y explotar el valor de sus datos de manera autónoma. Es la evolución natural de los almacenes de datos, donde la inteligencia artificial se convierte en un asistente indispensable, haciendo que la información sea verdaderamente accesible y accionable para todos. Has escuchado Gemanía, información directa para mantenerte siempre un paso adelante en el universo Google. Suscríbete para no perderte tu actualización de mañana. Nos escuchamos pronto.